Alejandro Deusto Pomareda nace en Tacna el 23 de febrero de 1810. Sus padres fueron Martín Deusto y Francisca Pomadera. Su partida de bautismo se encuentra en el libro de bautizo de castas de 1801 a 1817 en el archivo diocesano de Tacna y Moquegua. Deusto desde muy joven ingresa a las filas del ejército. Siguiente, por favor. ¿Qué sería? Siguiente. Transcripción de su partida de bautizo. Siguiente. Como digo, Deusto desde muy joven ingresa a las filas del ejército, siendo cadete a la edad de 14 años. Estuvo tanto en la batalla de Junín, el 6 de agosto, y el de Ayacucho, el 9 de diciembre. Batallas memorables que consolidan la independencia del Perú, en 1824. Siguiente, por favor. El 23 de enero de 1826, Alejandro Deusto forma parte de la toma del Callao en el primer batallón del regimiento número 3, a cargo del coronel José Mariano Prieto, llegando a asumir el rango de subalterno, gracias a la victoria que dan los patriotas. Transcurridos 10 años, el 7 de febrero de 1836, las fuerzas nacionales a cargo del presidente Felipe Salaverry son derrotadas en la batalla de Socabaya por Santa Cruz. Salaverry es condenado a muerte por fusilamiento junto a sus jefes y oficiales. Acá hay dos versiones que te indican cómo Alejandro Deusto llegó a sobrevivir. En el libro Memorias sobre las rebeliones de Arequipa de 1834-36 del DIM Valdivia, menciona que el general Cerdeña intercede por él, indicando que había sido su secretario en otro tiempo. Ahora, la segunda versión, que es de Modesto Basadre, tío abuelo de Jorge Basadre, indica que su prima María Mazuelos de MacLean, mediante su esposo, que era un comerciante inglés de alta posición social en Arequipa, llega a salvar su vida. En este caso, Deusto fue desterrado, pero regresaría siendo parte del ejército restaurador del Perú, que se enfrenta con la Confederación Perú-Boliviana de Santa Cruz en la batalla de Yungay de 1839. Siguiente. En 1841, tras la derrota de Agustín Gamarra en la batalla de Ingavi, el 18 de noviembre, Deusto, que se encontraba en la zona altoandina de Arequipa, se dirige a Tacna, siguiente por favor, donde brindan sus servicios al prefecto de Tacna. Al prefecto de Tacna, indicándole, como dice en la carta: señor prefecto, cuando la voz de la patria me llama, yo me glorio de ser los primeros en concurrir para defenderla de sus enemigos. Esta es mi única aspiración y gloria, y el patriotismo que podré dejar a mis hijos. Agradezco a usted el buen concepto que le merece, y por lo tanto deseo llegue a la vez de manifestarle mi reconocimiento. Mi divisa a estas afectivas circunstancias en unión, a la que predicaré por todas partes y a todos mis amigos, porque de no hacerlo así, la patria desaparecerá de las vistas de las naciones. Justo como indica, Deusto rinde sus servicios al prefecto de Tacna. Lastimosamente, el ejército boliviano, a cargo del coronel Magariños, ocupa todo el sur, tanto desde Moquegua hasta Tarapacá, y Tacna había iniciado su primer cautiverio, desde el 9 de diciembre de 1841 hasta el 21 de febrero de 1842. 2 meses y 12 días. Deusto formaría parte del ejército para liberar el sur del Perú de las manos bolivianas, expulsando al ejército invasor. Siguiente. Ese es un documento que te indica de cómo donde te indican que Tacna ya había sido ocupada por parte de Bolivia, a cargo del coronel Magariños. Siguiente, por favor. Pasándonos a 1847, Deusto asume el cargo En 1847 Deusto es nombrado prefecto en Puno y el 26 de noviembre es promovido general.
Siguiente, por favor. En 1848 es nombrado gobernador del Callao, marchándose de Puno, dejando concluida el arco que actualmente lleva su nombre, que se hace mención, que no, y se hace una mención de que han construido una media glorieta hasta 1848. Siguiente, por favor. Siguiente. Ese es el arco de Deusta. Es una imagen más o menos de 1890 a 1920, que se encuentra en la Universidad de Harvard, Cambridge, si no me equivoco. No. En 1848, no, el 23 de abril de 1849 es nombrado por segunda vez prefecto de Puno, y el 28 de febrero del 51 Deusta presenta su renuncia a la prefectura de Puno. Siguiente, por favor. Siguiente. Donde se ve ahora algunas obras más que hizo en Puno, ¿no? Tenemos tanto el Colegio de Niñas en Puno, en Lampa y Juli, un local propio para el Colegio de Ciencias Artes en la capital, la segunda glorieta, que actualmente ya no, y una pileta en el Arco de Deusta, una pila en la plaza de la Villa de Lampa y Pucara, construcción de una pila en la plazuela San Juan, un salón capaz de contener diferentes enfermedades en el hospital. Al Deusta presentar su renuncia, asume el cargo de prefecto en Arequipa desde el 8 de abril de 1849, no, 51, disculpe. No, justo en esos años se llevan las elecciones y gana la presidencia José Rufino Chenique. En Arequipa empiezan unas revueltas donde Deusta tiene que poner orden, ¿no? Ya que recordemos que Arequipa era vivanquista. La presidencia de Chenique se vio empañada por dos controversias. Una sería la demora o desinterés del presidente por iniciar la guerra contra Bolivia, ya que Bolivia invadía a la zona sur por Puno o por Tarapacá, ¿no? Y la otra que es el manejo escandaloso del pago de la deuda interna, ¿no? Que originó una evidencia de corrupción pública. Siguiente, por favor. Deusta, siendo tacneño de nacimiento, ¿no? El prefecto de Tacna, Celestino Vargas, lo intenta reclutar a que se una a la rebelión de Castilla, en el sur. Deusta, en una carta publicada en el Independiente de Tacna, diario tacneño, una frase que me gusta de esa, no, te has pasado mucho, ya, ahí, no, dice: ¿cómo es que se ha atrevido usted a inferirme tan grave insulto, pidiéndome desertar de la causa del orden y me adhiera a la rebelión? Señor Vargas, insultos de esta naturaleza se graban profundamente en el pecho de un patriota honrado y que estima su reputación y no se borran sino con la muerte. Nunca jamás podré perdonar a usted tan atroz injuria. El 5 de enero de 1855, tras el triunfo de la Revolución Castillista, que había culminado con la derrota de Chenique en la batalla de La Palma, Tacna celebró este acontecimiento entre fiestas de fervor cívico, pero un solo trágico desenlace había causado dolorosa impresión en la plena mayor. La muerte en el campo de batalla del general tacneño don Alejandro Deusta, vencedor de Junín, Ayacucho, Callao y Yungay, ¿no? Tacneño de corazón que amaba netamente su tierra, ¿no? Y el entierro se llevaría a cabo el 7 de enero, ¿no? Y su amigo coronel Román González dijo, ¿no?, al público en general, que la guerra civil es la mayor plaga de las naciones. Ella arrastra en sus raudales de sangre a los más beneméritos ciudadanos. El general Deusta acaba de ser uno de sus ilustres víctimas, vencedor en Junín, Ayacucho y Callao y Yungay. Él combatió con honor y gloria por la independencia y restauración del Perú y ha dado fin a sus días como un militar valiente, ¿no? Mi ponencia es más que todo para dar a conocer a los otros personajes, ¿no? Dar relevancia a otros personajes que desde muy jóvenes han estado batallando por la independencia del país, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Ahora, para darnos cuenta de lo eficaz que fue José Lamari Cortázar, o José Domingo Lamari Cortázar, como militar, él había egresado como subteniente. Sin embargo, a partir de las campañas realizadas en Europa,
Él obtuvo los grados de teniente, luego fue ascendido a capitán para ser promovido a teniente coronel, además de merecer el título de benemérito de la patria en grado heroico, ¿no?, conjuntamente con el grado de coronel. Tiempo después sería nombrado brigadier y honrado por la Cruz de la Orden de San Hermenegildo, ¿no?, hasta alcanzar el grado de mariscal de campo. O sea, Lamarck obtuvo todos y cada uno de sus galones, ¿no?, en el campo de batalla. Ahora, es importante mencionar que esta Cruz de la Orden de San Hermenegildo es una condecoración que crea el rey Fernando VII cuando él ya regresa al trono, ¿no? Y es una cruz o es un reconocimiento que se le da a todos y cada uno de aquellos que habían defendido a la monarquía, ¿no? Bien, entonces, ya estando en el bando realista, bueno, estuvo 5 años aquí en América, después de una ausencia de 35 años. Él llega al Perú en 1816 con este título que ya acabo de mencionar, como inspector general del Virreinato del Perú, y él llega en una situación en la cual el Virreinato ya estaba pacificado, ¿no? Ya Venezuela había acabado con todos y cada uno de los movimientos en Quito, en Santiago, los que se hicieron aquí en Perú, me refiero a los hermanos Angulo y Macagua, ¿no? Pero 2 años después, cuando ya se forma la Expedición Libertadora, comienza a gestarse la Expedición Libertadora en Chile, el escocés Lord Thomas Cochrane se adelanta y empieza a hostigar, a incordiar, ¿no?, a incomodar la paz que había en las costas peruanas, concretamente en la costa del Callao. Y es ahí donde Lamarck va a volver a destacarse, ¿no?, en la defensa de los castillos y del Real Felipe, ¿no? Luego, una vez ido Cochrane y ya desembarcado la expedición de Libertadores frente a las tropas de San Martín, había habido un importante triunfo que la historiografía peruana ha relegado, que es el de la batalla de Cerro de Pasco de Antonio Álvarez de Linares el 6 de diciembre de 1820, lo cual lleva pues a este cónclave de militares realistas que pretenden y terminan logrando la deposición del virrey Pezuela. Ahora, en este punto, Lamarck juega un rol bastante importante porque demuestra su fidelismo a la corona. Cuando a él le correspondía, por el grado militar que tenía, el grado más alto de los amotinados en Acapulco, a él le correspondía el virreinato, el nombramiento del rey. Mas, sin embargo, él está con la idea de que hay que buscar una especie de armisticio, un pacto con los rebeldes de San Martín, y por lo tanto él no firma la declaración, ¿no?, que termina deponiendo al virrey Pezuela. Ido Pezuela entra a la Serna, vienen a hacer conferencias que no llevan a nada en Punchauca entre el virrey y el general San Martín, y se retira a la Serna de Lima con la tarea de dar a más de que tiene que seguir defendiendo el Callao. Y él lo va a hacer, y de acuerdo a lo que dice la parte de la santo de la elección de García Cámara, ¿no?, una mirada, podríamos decir, no objetiva, porque sí había ahí una especie de fastidio hacia la condición que tenía Lamarck. García Cámara dice lo siguiente: la plaza se defendía por nosotros al mando de su gobernador, el inspector general Lamarck, puntos suspensivos. Su defensa, hasta el 10 del mismo mes, o sea, de septiembre de 1821, hacía honor al gobernador, dando una clara muestra de que Lamarck seguía defendiendo los intereses de la corona. Pero Lamarck va a rendir los cañones el 21 de septiembre, y ahí se inicia el pase de Lamarck en el ejército patriota. Ahora, en esta biografía, en este trabajo del historiador Basilio Cortegana, que la BNB, la Biblioteca Nacional, ha reeditado 5 de 13 tomos, dice lo siguiente Cortegana acerca de la figura de Lamarck, ya en 1824, estoy poniendo el contexto.
de la cita. Por ese motivo, tenía con él todos los conocimientos requeridos para obtener el primer puesto del Ejército Nacional, y como en efecto así lo dispuso un poco tiempo después para que se pasara a Cajamarca a tomar el mando a tomar en jefe de él como gran mariscal de los ejércitos del Perú, hecho citado por el Congreso. Aquí me estoy refiriendo al nombramiento que le hace Bolívar el 26 de enero de 1824 al mariscal José de la Mar en su condición de jefe del ejército del Perú. Y voy cerrando mi participación antes de que el tiempo me gane, de que en 1821, concretamente el 21 de octubre, la Mar es reconocido, como ya había adelantado, por el general San Martín, se le reconoce su grado militar. En 1822 es un año bastante ajetreado para la Mar, tanto en el aspecto político como militar. ¿Por qué razón? Porque San Martín lo envía a Guayaquil y termina siendo nombrado como comandante general de esa plaza, de Guayaquil. Recordando de que Guayaquil había declarado su independencia prácticamente en simultáneo a la llegada de San Martín al Perú, ¿no? En octubre de 1820. Y no hay que olvidar de que Guayaquil era un punto estratégico por su condición de astillero, de puerto, con lo comercial, en lo militar, y que dicho espacio había un fuerte debate si Guayaquil se incorporaba al proyecto de Colombia de Bolívar, mantenía la independencia declarada en octubre, o buscaba la anexión al Perú. Y es que en ese momento la Mar, con este trabajo, tarea que se le da como comandante general de Guayaquil, y que había estado actuando como un agente político de San Martín, buscó de una manera u otra que los partidarios de la anexión al Perú se mantuviese. Lamentablemente eso no se puede dar porque Bolívar entra con el ejército y todo después del triunfo de Pichincha. Pero el caso es que la Mar regresa al Perú, es elegido diputado constituyente por Puno, algunos dicen por Guaylas, ¿no? Pero el caso es que él es diputado constituyente del primer Congreso del Perú y es nombrado a la salida de San Martín presidente de la Junta Gubernativa. Y él va a ejercer ese cargo desde el 20 de septiembre de 1822 hasta tristemente ser el primer golpe de Estado instigado por el primer enemigo que dará cara que tendría la Mar ya cuando ejerce la presidencia del Perú, que es en ese momento el general Santa Cruz, ¿no? Hasta el 27 de febrero, y que termina imponiendo a José de la Rivadeneira y Sánchez Boquete como primer presidente del Perú. La Mar estaría a cargo de la expedición a intermedios, ¿no? La primera a cargo de Rodecito Alvarado, otro sanmartiniano, que se entenderá que no fue los sanmartinianos pues porque representa dicha institución. Esta expedición fracasa y ese es el motivo por el cual Santa Cruz da el golpe de Estado y termina poniendo juez a Rivadavia. Ahora, el año 1823 es un año bastante movido también para la Mar. ¿Por qué razón? Porque después de este golpe de Estado, a la Mar se le ofrece asilo en Chile. O'Higgins, que está en ese momento todavía como director supremo, le ofrece asilarse a Chile y desde ahí él parte rumbo a Guayaquil, donde se quedará por una cuestión familiar. Él ya se había casado. Hay una importante e interesante correspondencia con Luna Pizarro, con el que sería luego presidente del Congreso, y él termina regresando al Perú. En esta correspondencia, que lamentablemente, y ese es el gran problema que tenemos los historiadores, es que encontrar correspondencia puede ser una tarea muy difícil y la Mar no está integrada en una sola, no hay un repositorio la Mar, por así decirlo. Él termina regresando a fines de 1823 al Perú y en 1824, como ya había adelantado con la cita de Cortegana, el día 26 de enero es nombrado general jefe del ejército del Perú. Y bajo esa condición, cuando termina la preparación del ejército a finales de febrero, marzo, inicios de marzo, la preparación del ejército es que
Bolívar ya puede emprender la campaña que terminaría en los triunfos de Junín y Ayacucho. Y aquí lo que es importante es que la MAR será el único peruano que dirigirá al Ejército Unido Libertador después del triunfo de Junín. Sucre es enviado ahí por rezagados y heridos, y la MAR conduce al ejército en búsqueda del bando rival, del bando patriota, desde agosto, no he encontrado la fecha exacta, hasta el día 19 de septiembre, ¿no?, de 1824, el Ejército Unido, y es una clara muestra de cuánto era lo que confiaba Bolívar en él. Luego se enfrentará en el famoso 9 de diciembre, ¿no?, y después de su acción, donde él, que es quien la tiene más difícil porque está frente a las tropas experimentadas de Valdés, Bolívar le escribiría lo siguiente, ¿no?, porque saben que Bolívar estaba aquí en Lima: yo no he dado a usted un grado más porque dicen que no lo hay. Así la providencia solamente puede llenar ese vacío, ¿no?, en una clara muestra de cómo terminaba la MAR sus días en el ejército y en lo que vendría a ser la conclusión de esta ponencia, ¿no?, postular a la MAR como un héroe nacional, porque tiene todos y cada uno de los méritos para esa postulación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quería agradecer a nuestro ponente por su excelente uso del tiempo que nos ha dado ahora a nosotros una oportunidad de diálogo. Yo tengo algunos comentarios, un comentario general de cómo me parece que esta mesa tiene interconexiones, y luego pensar en qué es lo que significa hacer biografías. En el caso de estas tres ponencias se trata más bien de biografías que de posopografías. La diferencia está que en los tres casos nos hemos enfocado en personajes específicos, detalles de cada uno de esos personajes, la importancia de cada uno de ellos y cómo se enmarcan dentro de un aspecto más general. La prosopografía hace lo mismo, pero con un grupo de personas. Entonces, más bien lo que podríamos postular es hasta qué punto, pensando en estas tres ponencias, podemos imaginar una posibilidad de prosopografía. Es decir, cuáles son las interconexiones de estas tres vidas de las que nos han hablado esta mañana nuestros compañeros. Y, por supuesto, lo primero que nos salta a la vista es que estamos hablando de tres personas cuya vida está atravesada por la experiencia militar. Ambrosio O'Higgins, a pesar de ser conocido principalmente por ser gobernador en Chile, gobernador en Chile y rey del Perú, él era además entrenado como un miembro del ejército, a pesar de también haber sido comerciante. Y entonces estamos en un momento en el virreinato donde los altos funcionarios van a ser personas con entrenamiento militar. Una de las cosas que nos ha resaltado muchísimo la ponencia de José Antonio es justamente esta idea de Ambrosio O'Higgins como un personaje ilustrado, pero también que está interesado en el comercio, en el desarrollo, en entender cómo modernizarse, si se quiere. Es decir, él es parte de este proyecto borbónico de la modernización, en la cual el ejército va a jugar un rol muy importante. Aquí salto más bien a la de Jorge Rafael Arroyo, porque Rafael nos habla de Mariscal Lamarque, que lo propone como un héroe nacional, pero también nos habla de su experiencia militar anterior a la guerra de independencia, que se entronca justamente con esta experiencia militar de Ambrosio O'Higgins, a pesar de que es otra generación, él es bastante menor en cuanto a años. Si es que no me equivoco, el año de nacimiento de O'Higgins era... Ambrosio, sí. Porque él es una generación anterior. Entonces digamos que Ambrosio O'Higgins es como ha nacido en 1740.
pero que hay una continuidad en el tema del entrenamiento militar. Es a eso a lo que me refería. El mariscal Lamar va a ser entrenado también en un sistema del ejército peninsular, donde además comparte, participa en estos enfrentamientos y se forma en la guerra. Entonces él va a tener una vida completamente atravesada por estos conflictos. Habiendo nacido en el 76, se llegó a Europa en el 78, entonces más o menos en el año 80, 85 estaría tomando sus primeras posiciones en el ejército como cadete, luego ir subiendo en el calafón. Las guerras estas de la campaña de los señores de los 90, 92. Claro, él actuó en el 95. 95, entonces estoy tratando de pensar, cuando pensamos en biografías tenemos que también tratar de pensar cuántos años tenían esas personas cuando hacían estas cosas. Entonces por eso también pensaba en esas diferencias generacionales con Ambrosio Higgins, porque cuando Ambrosio Higgins es virrey de Perú, nació en los 20, él es virrey. Era un hombre bastante mayor, era un hombre que ya había... Para la época era un hombre de mucha... Sí, pero a pesar de ello muy vigoroso. Era muy adelantoso. Sí, pero además con una gran salud. Físicamente hablamos, para esa época, tenía más de 70 años. Exacto. Ya era todo un milagro. Así es, pero ahí también vemos una diferencia porque Ambrosio Higgins no estuvo envuelto en estas guerras que consumieron la vida de estos hombres de manera tan dramática como la vemos justamente en la presentación de Alonso Villanueva con el caso de Deustua, el caso de Alejandro Deustua, que va a ser muy dramático, va a morir en una batalla. Entonces estamos viendo cómo estas experiencias militares en las diferentes generaciones. Aquí lo que estoy haciendo es hacer un ejercicio más bien de cómo hacer una post-biografía en base a 3 biografías que, como les digo, a primera vista o a priori pueden no parecer estar enlazadas, pero están, porque son parte de una misma cultura militar que lleva al cambio entre el periodo borbónico, la guerra de independencia, en los que participan de manera muy directa tanto Lamar como Deustua, a pesar de también ser de generaciones diferentes. Porque Deustua, quería preguntarte, Alonso, él se enrola a los 14 años como cadete. Entonces, pero ¿dónde se enrola y ante quién? Estamos investigando, pero sería interesante saber en qué momento, en dónde lo hace, porque él es tacneño, ¿verdad? Él es tacneño y... ¿Qué año nació? Porque estoy pensando... 1810. Si nació en el 10, entonces se enroló en el 24. Tenía 14 años, pero él estaba en Tacna. Entonces aquí estamos haciendo un ejercicio de imaginación, ¿no? Estamos tratando de imaginar cómo un tacneño, Alejandro Deustua, con 14 años, decide abandonar a su familia, abandonar su pueblo, su ciudad, para unirse a... Hemos pensado también que las campañas de intermedios han pasado por Tacna y por Arica en el año 23. Entonces, él es una persona que ya ha estado expuesta a esto. Esto aquí les digo, parte de la labor nuestra como historiadores es también tratar de imaginar. Nosotros tenemos los documentos, tenemos las fuentes, pero a partir de eso tenemos que tratar de construir un relato. Y si no tenemos la respuesta exacta, podemos tratar de imaginar. Imaginemos a Alejandro Deustua en la ciudad de Tacna, con 13 años, viendo estas campañas. Entonces uno imagina que eso fue probablemente lo que lo motivó. ¿Entiendes? Así es. Entonces se va a enrolar a hacer estas últimas campañas. Pero va a tener una vida dedicada a la guerra. Y las guerras de los inicios de la República Peruana van a ser peleadas por justamente los veteranos de Junín y Ayacucho. Aquí tenemos una cercanía muy grande en los casos tanto de Deustua como de Lamar, una vez más con generaciones diferentes y con experiencias de vida muy diferentes. Entonces, yo creo que una de las riquezas más grandes que nos prestan las biografías es justamente el poder enmarcar un periodo histórico a través de una vida particular. Entonces, no nos enfocamos necesariamente o únicamente en lo que hizo esa persona, sino el contexto en el que esta persona se movió.
Entonces, yo quería felicitar a los ponentes con eso y dejarles unos minutos para hacer una última reflexión final, unos 5 o 6 minutos para que traten quizás de darnos, luego de haber escuchado la exposición de los demás y haber pensado quizás un poco de cómo consideran ustedes que la biografía de la persona que ustedes están enfocando en este momento nos permite tener una visión sobre este proceso de independencia que es el que estamos conmemorando en este congreso. Comenzamos con José Antonio. Sí, claro, como una reflexión final, creo que mi trabajo biográfico acerca de Ambrosio Higgins nos permite una nueva perspectiva acerca de cómo un virrey puede llegar a reformar. Gracias. De hecho, sí quisiera hablar de eso, de que reflexionamos históricamente sobre las biografías de estos personajes para poder entender cómo fueron un antecedente importante para lo que vendrían a ser las futuras independencias, futuros movimientos separatistas, futuros movimientos independentistas. Y básicamente estos, al menos en mi caso, estos eventos antecesores de los cuales he hablado, siento que forman parte crucial para lo que vendría a ser el desarrollo de una futura independencia, una futura emancipación, una futura, un movimiento futuro separatista. Creo que esa es la reflexión final de mi trabajo, proporcionar una nueva perspectiva de cómo un virrey influyó de manera indirecta, obviamente, para una construcción de sentimientos, de autonomía, de igualdad y de justicia, aparte de un trato humano hacia la población peruana. Sí, creo que esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Se lo pasamos ahora a Alonso. El personaje que he escogido, que es Alejandro de Eustra, es un personaje muy conocido en Tacna. Muchas veces sabe que es una de Chocuni y es de lo que se sabe. A mí lo que me llamó la atención de este personaje es llegar a saber, cuando encontré una de las cartas que envía en 1854 al prefecto, ¿no?, de esos tiempos, Celestino Vargas. Me llamó la atención esa carta por temas de que él amaba mucho su tierra. Entonces, investigando netamente, tanto en los archivos de Tacna y Puno, llegué a saber un poco más de Deusto, ¿no? Y como saben muy bien, él desde los 14 años ya estuvo en las batallas de Cuchucuní, estuvo en diferentes batallas que llevó a cabo en el sur del Perú, ¿no? Él defendiendo también, obviamente, ¿no?, el país, pero obviamente no cuidando más que todo, se puede decir, ¿no?, lo que es su ciudad donde él nació, ¿no? Bueno, eso sería todo. Bien, el ejercicio prosopográfico que nos invita a hacer Natalia es, la verdad, es un ejercicio que hay que reflexionar bastante, y creo que no estoy preparado para ello, pero voy a tratar de dar alguna reflexión, en el sentido de que sí, son tres personajes de tres generaciones distintas, con tres preparaciones que difieren ampliamente entre sí, pero que el punto en común es la guerra, ¿no? Y en este caso, la guerra por la independencia de nuestro continente. Tratar de entender qué es lo que motiva a estos personajes a buscar la independencia. Yo creo que está en la influencia de lo que Miranda llamó la patria, ¿no? Me refiero a Francisco de Miranda, ¿no? Creo que eso fue lo que terminó por germinar en todos y cada uno de los actores, en mayor o en menor medida, así hayan escuchado o leído lo que Miranda haya tenido que decir, u otro personaje como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.
y su famosa carta a los españoles americanos, pero el punto, creo yo, que eso es lo que termina generando esta idea de gente tan joven, ¿no? Como el caso de Deustua, ¿no? O el caso de Cortegana, ¿no? Que es un caso bastante similar, el hecho de que son jóvenes y tienen un anhelo, una utopía, que es la de la independencia. Y eso me parece, y creo yo que es, junto con la guerra, ¿no? El acto de la guerra, lo que mantendría unidos a estos personajes, debido a que en el siglo XIX la única manera en que se podía concebir una libertad era por medio, pues, de la guerra. En el caso, ya hablando en el caso de Lamarck, de pronto algo que haya dejado en el tintero es que terminada su acción en Ayacucho, él trasciende, ¿no? Y él va a defender esa independencia ganada en el conflicto o guerra que tuvimos con la Colombia de Bolívar en 1828, y donde arteramente Gamarra y sus enemigos, Santa Cruz y Lafuente, Antonio Gutiérrez Lafuente, terminan dando un golpe de Estado en plena guerra, pues, ¿no? Entonces, Lamarck es el primero en defender las fronteras del Perú, ¿no? Razón por la cual, vuelvo y repito, es la postulación que pretendo incluir en un debate mucho más amplio con respecto a la figura de él como héroe nacional. Permite ahora abrir aquí para preguntas y comentarios del público. Tenemos primero al señor Ezequiel y luego Sí, muy buenos días a todos. Justamente hablando de la prosopografía, desarrollar en ese sentido, pero me gustaría, sobre la base de los tres expositores, cómo estas experiencias juveniles, porque buena parte, en el caso de los dos últimos expositores, han empezado tempranamente, prácticamente en términos de hoy, en adolescentes, y eso ha sido muy común. Si nosotros comenzamos a hacer un registro de todos nuestros próceres, o sobre todo los que fueron la independencia, prácticamente empezaron adolescentes, ¿no? Y esto tiene que ver con las actividades juveniles, tanto en formación militar como en la participación activa de la independencia, que influyeron en la conformación precisamente de esta construcción de la identidad, ¿correcto? ¿No? Entonces, liderazgo como Lamarck, Deuter, y acá viene mi pregunta, ¿no? Entonces, ¿podríamos construir patrones que emergen a poder analizar la influencia de la juventud en los procesos de la independencia y en la consolidación, por ejemplo, hacia una construcción del Estado? Muy bien, vamos a recoger las preguntas. El señor tenía una pregunta. Gracias, buenos días con todos. Felicitaciones primeramente a los tres ponentes, porque también comentaristas. Bien, yo quiero hacer una reflexión más que una pregunta, indicando, señalando por qué estamos en el sentido de que hemos escuchado atentamente las biografías de cada uno, que son diferentes, de diferentes épocas, pero también había que hacer una reflexión, porque tanto José Lamarck, Orígenes y el otro señor que ha hablado de Alejandro Neusta, han sido caudillos militares. Y tenemos que ver en la historia republicana, por ejemplo, lo más sentido a lo que ha dicho en los estudios de Pablo Macera, que ellos han sido caudillos militares que han buscado su espacio, tanto un espacio social, económico, político, en la época en la cual ellos han servido, entre comillas, de lo que es el Perú. Entonces, recordemos que a partir de lo que es la independencia, que es el 24, ya como estamos viendo esta parte de las elecciones de América, tenemos que entender que prácticamente a partir de ahí se va a buscar una nueva república. Pero ¿por qué no se va a hacer la república? Con esos caudillos militares. Tenemos que entender también finalmente que ellos, como para ese momento ser militar era algo, una élite, ¿no? Eran pues personas que de repente en la sociedad o en el sitio donde estaban era algo, voy a decir, que era respetado en ese momento. Entonces la unidad que ha sido importante para poder ver esos personajes. Acabo con esto y manifiesto en el sentido de que estos militares que se han manifestado han buscado sus espacios políticos, económicos, sociales, y
tenían sus hijos y buscaban cada uno sus intereses dentro de lo que viene a ser justamente las competencias y se está tratando de mejorar eso. Nada más sobre la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de que pasemos a una ronda de respuestas? ¿Ustedes si quieren hacer una reflexión sobre lo que nos han preguntado? Yo quisiera, antes de hacer una pregunta que se hizo primero, contestarle aquí al señor con respecto a la figura de Lamar. Lamar no es caudillo. O sea, eso sí es algo que tenemos que tener en cuenta. Lamar, por ser lo mismo, Lamar y Cortázar no es el caudillo con la figura que nos presenta Basada, ¿no? De que es el militar, que tiene además su propio ejército, que está buscando el poder. Lamar llega 3 veces al gobierno, o lo que le llamaríamos hoy en día la presidencia del Perú. En 1822 a él el Congreso lo elige parte de un triunvirato, una junta de gobierno. Luego en 1825 Bolívar le extiende a él la misma responsabilidad cuando Bolívar viaja hacia lo que hoy en día es Bolivia. Finalmente, en 1827, Lamar es elegido presidente del Perú, ¿no? Lamar, y es elegido en las primeras elecciones por la presidencia del Perú, ¿no? Él se enfrenta a Andrés de Santa Cruz. Hablando en términos modernos, Lamar no hubiese tenido necesidad de una segunda vuelta porque gana con más del 50% de los votos del segundo Congreso Constituyente del Perú. Entonces, las 3 veces que Lamar llega al gobierno, al poder, a la presidencia política del país, él llega, quizás podríamos decirlo de esta manera, él no buscaba el poder lo buscaba el poder político. Y por el lado económico, Lamar tampoco buscaba dinero, porque cuando a él se le da la hacienda Orcuaje, después del triunfo de 1824, él la devuelve. Y en las 2 veces en que él viaja a lo que hoy día vendría a ser Ecuador, a Guayaquil, él lo tiene que traer, ¿no? Lo tiene que traer. Y yo recomendaría, con eso cierro mi respuesta al comentario del señor, la novela de Francisco Vega Seminario, Cuando los mariscales combatían. Yo soy un amante de las novelas históricas. ¿Por qué razón? Porque yo soy profesor de carrera, yo he estudiado educación, ¿no? Y en tiempos de no lectura, ¿qué le das a un adolescente para que conozca la historia del Perú? No le das a un libro de historia. ¿Por qué razón? Porque la historiografía puede ser pesada. Entonces, ¿cómo llenas esos espacios? Por medio de cuentos y novelas. Yo he desarrollado una teoría pedagógica al respecto. Entonces, cuando los mariscales combatían, narra el viaje que hace Orbegoso y Arteaga, diputados del segundo Congreso Constituyente, a decirle a Lamar: ¿sabe qué? Usted ha sido elegido presidente, usted tiene que ir a Lima y jurar como presidente, a lo que Lamar se niega, ¿no? Y luego se le convence y él regresa y acepta la elección a la cual él, sin ser candidato, él no había lanzado su candidatura, había sido una Pizarro, ¿no? Él acepta la presidencia del Perú. Eso es lo que podría decir con respecto a la figura de que Lamar no es un caudillo como Gamarra, como Santa Cruz, Gutiérrez Lafuente, que tiene sus propios ejércitos. No sé si pasaríamos a la segunda parte con mis colegas de la mesa, se animan. Se llega a saber en el libro del cura Sors y la Escuela de Terrorismo de Carlos Alberto González Marín, de que Deustra posiblemente pudo haber llegado a ser presidente en unas elecciones. Actualmente todavía no llega a confirmar eso, pero hay que recordar que de estos jóvenes, que los 14, 15, 16 años, que han estado en las batallas de Ayacucho y Junín, llegaron algunos sí a ser presidentes del Perú, ¿no? E incluso ellos llegaron a enseñar a otros jóvenes, como podría ser Inclán o justo Ares Aragüez, que son tacneños también, que dieron su vida en la batalla de Morro de Arica, ¿no? En el caso para mí, como digo, no, para mí Deustra es un personaje no muy conocido en Tacna, y siempre los que más se conocen allá son Inclán y José Ares Aragüez, y gracias a la ponencia que estoy dando es querer dar a conocer a Deustra en Tacna y en el sur,
las cosas que ha hecho, ¿no? Y obviamente, ¿no? Que jóvenes historiadores también investiguen sobre otros personajes, no netamente de Simón Bolívar, San Martín, que ya prácticamente están bien investigados, ¿no? Sino investigar de otros jóvenes soldados que estuvieron en esas dichas batallas. Gracias. Yo sí tengo un comentario final. Yo creo que el tema de la juventud es muy importante, pero también que la juventud en el siglo XVIII y XIX era completamente diferente que lo que tenemos en la juventud hoy. Es decir, un grupete podía unirse a la marina de los 8 años. Entonces, estamos hablando de una formación diferente, porque no es que fuera a ser marino de esa edad, sino que el entrenamiento mismo se daba desde una edad muchísimo más temprana. Es decir, la educación misma se daba en estas organizaciones castrenses. Pero sí es importante entender cómo eso influye en las experiencias de vida, en las decisiones y en la organización nacional. El señor que preguntó sobre que ahora ya partió, pero sí estoy muy de acuerdo con Rafael, que yo no consideraría la mar, digamos, un caudillo típico. Sí es interesante entender que esta experiencia militar, más allá del caudillaje que ha sido visto de muchas maneras, nos muestra que personas como Deusto se forman, y efectivamente él pudo haber tenido una carrera que lo llevó a la presidencia. No olvidemos que Vicente también tenía 14 años en la batalla de Ayacucho, en la que también estuvo Vicente, y llegó a ser presidente en la década del 60. Entonces, la marca que tienen todos estos hombres que muy jóvenes se han formado en el ejército y en la guerra, y en las guerras civiles, va a tener una presencia muy larga a través de todo el siglo XIX. Así que muchísimas gracias a nuestros presentadores, muchísimas gracias al público.